Vamos a hablar de la interpretación del equilibrio ácido-base a través de los gases arteriales. Los gases arteriales es un examen de rutina en las unidades de cuidados intensivos, en los servicios de emergencia o en los sitios donde se atiende paciente críticamente enfermo. Consiste en determinar el nivel de oxigenación, de ventilación y la condición ácido-base de pacientes gravemente enfermos. La determinación nos permite entonces conocer en forma directa cómo el paciente está oxigenando su sangre, cómo está ventilando el pulmón y cómo está la condición ácido-base del paciente. Para la correcta interpretación de los gases arteriales tenemos que tener claro los errores que se cometen preanálisis del estudio, sobre todo en los casos de pacientes que se le ordena el estudio de gases arteriales fuera del hospital. Los errores más frecuentes en gasometría que pueden dar una medición falsa o una interpretación errónea de los resultados es que se le coloca exceso de heparina a la jeringa para la extracción del gas arterial, para evitar que se coagule la muestra, que queden burbujas de aire en la inyectadora, que se mantenga abierta la inyectadora al aire ambiente, que tarde más de 10-15 minutos desde la extracción hasta el análisis en el aparato de gas arterial, que la muestra sea expuesta al calor, que no sea colocada en hielo y que existan coágulos en la muestra. También es a veces errática la evaluación porque se hace punción venosa en vez de arterial. Hay burbujas de aire en la muestra, se desconoce el que interpreta el gas arterial, la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo el paciente, se demora, como dijimos, más de 15 minutos de procesarse la muestra y en casos de que haya una leucocitosis, una leucosis, por ejemplo, una leucemia, el consumo de oxígeno de las células tumorales va a bajar el oxígeno en la muestra de manera que va a dar hipoxemia falsa por el alto consumo originado por la leucocitosis. La edad es otro factor. A partir de los 65 años el oxígeno en sangre arterial va a disminuir. Se considera que una presión de oxígeno arterial aceptable está estimada por la fórmula 140 menos la edad en años. Por ejemplo, un hombre de 75 años tendrá 140 menos 75, sería normal que tuviera 65 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, pero uno de 90 sería normal que tuviese 50 milímetros, porque 140 menos 90 serían 50. De manera que estos son elementos importantes para la correcta interpretación de los gases arteriales. Los gases arteriales se diferencian de la oximetría de pulso o pulsiometría porque la pulsiometría mide la saturación arterial de oxígeno, no mide la presión arterial de oxígeno. Existe un valor crítico de saturación de 90% que equivale a una presión arterial de oxígeno de 60, por debajo de la cual pequeñas disminuciones de la presión arterial de oxígeno ocasionarán desaturaciones importantes de la hemoglobina. Por el contrario, por encima de 95% de saturación de hemoglobina, los aumentos de la presión arterial de oxígeno no suponen incremento significativo de la saturación. Por lo tanto, es importante que conozcamos estas diferencias. En relación a la preanalítica, los errores que se cometen está establecido por el Comité Nacional de Laboratorio Clínico, estandarización de estos procedimientos, que la obtención de resultados incorrectos en análisis de pH y de gases arteriales puede ser peor para el paciente que la ausencia de los resultados, es decir, de no hacerle gases arteriales. Es importante también que antes de hacer la punción
arterial de la arteria radial en la mano del paciente, en el antebrazo, se haga el test de Allen. Ese es el test que permite conocer la indemnidad de la circulación arterial en la mano, porque se han visto accidentes donde punzando la arteria se produce un trombo y un infarto de la mano producido por una trombosis arterial. Para saber cómo está la indemnidad de la circulación de la mano debe hacerse el test de Allen, que consiste en ordenar al paciente que cierre el puño y uno comprime con sus 2 pulgares la arteria cubital y radial, ordena que se abra la mano y debe verse la palidez de la mano. Se suelta en un tiempo la arteria cubital, debe ver inmediatamente en los primeros 15 segundos cómo se pone rosada la mano por la circulación arterial a través de la cubital. Luego se vuelve a ordenar cerrar la mano, hacer el puño, se vuelve a comprimir las 2 arterias radial y cubital. Ahora se suelta la radial y se observa la desaparición de la palidez y el enrojecimiento de la palma producido por la llegada de sangre a través de la arteria radial. De no hacer esta test de Allen pueden ocurrir demandas contra el médico si se produce un trombo arterial por una complicación, porque se produzca una obstrucción del flujo a través de la arteria, ya sea parcial o vasoespasmo o una coagulación intraluminal. O también puede ocurrir como complicación de la punción de la arteria una hemorragia con formación de un hematoma, una laceración de la pared arterial o respuesta vagal, que el paciente presenta bradicardia y lipotimia. O cuando se hace punciones repetidas puede ocurrir infección, de manera que la punción arterial no está exenta de riesgo y debe hacerse cuando esté plenamente indicado. Pasando a revisar rápidamente los aspectos fisiológicos del equilibrio ácido-base, sabemos que la concentración de hidrogenión en el líquido extracelular está determinada por el equilibrio entre la presión parcial de CO2 y la concentración de bicarbonato. Es decir, que la concentración de hidrogenión en nanoequivalente por litro viene determinada por la fórmula de 24 multiplicado por la presión de CO2 arterial dividido entre el bicarbonato sérico. Al emplear la presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio y el bicarbonato de 20, que es lo normal, la concentración de pH equivale a 40 nanoequivalente por litro. Este valor es engorroso, por ello se miden las unidades de pH en el logaritmo negativo de en base 10 de la concentración de hidrogenión, que es el pH. Recordemos que el ácido es un dador de iones de hidrógeno. El pH en la sangre arterial es de 740 normal, el pH en sangre venosa es 735, poco más ácido. El bicarbonato representa la reserva alcalina y su concentración en sangre es 24 más o menos 2 miliequivalentes por litro. Recuerden que la regulación del equilibrio ácido-base está definida por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que mostramos acá. Cuando el CO2 se combina con agua se forma anhídrico carbónico y este se disocia, este es en presencia de la hidrasa carbónica, una enzima que está en el eritrocito, en el glóbulo rojo. Cuando se forma anhídrico carbónico se disocia en hidrogenión y en bicarbonato. Estos elementos forman el sistema buffer inmediato para compensar las diferentes anormalidades del pH. Si se forma mucho ácido, el hidrogenión se une con el bicarbonato, forma anhídrido carbónico, el CO2 que es determinado por la disociación del anhídrido de carbono sale expirado por el pulmón, y si el hidrogenión al pasar por el riñón sale como orina
en la orina unido a la acidez titulable como con ácido fosfórico o amoníaco. De manera pues que el riñón y el pulmón finalmente manejan los excesos o defectos de los ácidos y bases de nuestro organismo. La fisiología de la concentración de hidrogenión viene dada por el logaritmo de la concentración de hidrogenión con el logaritmo negativo, que equivale a 7,4. 7,4 es el pH normal. Y ese pH es el resultado de la relación que existe en sangre entre las concentraciones de ácido, en este caso ácido carbónico, anhídrido carbónico, y álcali, que se refiere a bicarbonato, que está en el numerador. De manera pues que el componente metabólico manejado por el riñón está en el numerador y el componente respiratorio manejado por el pulmón está en el denominador, de manera que el valor normal de pH oscila entre 7,35 y 7,45. Cuando ocurre una alteración ácido-base simple, es decir que en el caso de acidosis metabólica, lo que hay es una disminución de bicarbonato, lo cual determina una caída del pH. Cuando es alcalosis metabólica hay un aumento del bicarbonato, lo cual determina un aumento del pH. Cuando hay una acidosis respiratoria, lo que hay es un aumento del CO2 en sangre, lo cual determina en forma inversa una caída del pH. Y cuando hay una alcalosis respiratoria, lo que hay es una caída del CO2 en sangre, lo cual en forma inversa provoca un aumento del pH en sangre. En los trastornos simples, la alteración de ácido base entonces viene determinada por una relación de incremento o aumento de pH y bicarbonato o descenso de pH y bicarbonato para las alteraciones metabólicas. Es decir, que en acidosis metabólica la caída del pH está determinada por la caída de bicarbonato. En alcalosis metabólica el aumento del pH está determinado por el aumento del bicarbonato. En trastorno respiratorio es inversamente proporcional. La caída del pH se debe a un aumento del CO2 y en alcalosis respiratoria el aumento del pH se debe a una caída del CO2. En las alteraciones mixtas lo que hay es más de una alteración simultánea de pH, bicarbonato o del CO2. El equilibrio ácido-base es posible por la interrelación de tres sistemas: amortiguadores intra y extracelulares, eliminación respiratoria del ácido volátil CO2 y excreción renal de ácido no volátil y reabsorción de bicarbonato por el riñón. Una solución amortiguadora, tampón o buffer, es la mezcla de un ácido débil y su base que tienen la propiedad de mantener estable el pH. En nuestro organismo, los mecanismos que mantienen estable el pH se deben entonces a los tampones y los mecanismos fisiológicos de eliminación de ácido y recuperación de bicarbonato. En el caso, por ejemplo, de una sobrecarga de hidrogenión ácido, el tampón extracelular bicarbonato actúa de forma inmediata. El tampón intracelular, proteínas y fosfatos dentro de la célula compensan en 2 en 4 horas. Los pulmones, la eliminación compensa el pH en 30 a 24 horas, en 30 minutos a 24 horas, pero los riñones son los más tardíos, tardan entre 3 a 5 días para compensar la condición del pH.